Susana, esta semana siguen otros supermercados sumándose a lo que es la disposición de ofrecer productos con precios de INEPRE, ¿no? Ujú. Entonces, hay que felicitar los supermercados que se están sumando. Lo que apostamos es a que estos temas que tienen que ver con la corrección o la solución del fraude de la tarjeta, que esto pueda ser resuelto a la mayor brevedad para que diríamos que la dinámica económica vuelva a los sectores y el que tenga, diríamos, la cercanía a alguno de estos establecimientos, pues pueda aprovechar estas cadenas que se suman, porque no tiene sentido el tú trasladarte en una distancia larga para adquirir un combo que te cuesta 1.000 pesos, que cuando viene a venta se gasta 200 de transporte, y la relación costo-beneficio pues no se vislumbra, no se manifiesta en esa dinámica. Entonces, definitivamente que el poder llevar el modelo de negocio hacia los sectores y los pueblos donde realmente la gente pueda llegar fácilmente, porque justamente diríamos que el espíritu de este modelo de negocio, de poder habilitar esos negocios que están en cada localidad, para que puedan brindar a través de este mecanismo de esta tarjeta de solidaridad o supérate, pues puedan hacerlo al menor esfuerzo. Por ejemplo, fíjate, Susana, que tenemos ahí dentro de estos programas personas de edad muy avanzada que inclusive no tienen capacidad de poder trasladarse, pero si tienen un negocio a una esquina, al lado de su casa, pues pueden manejarlo fácilmente. Definitivamente, Basilio, es una situación que tiene que solucionarse o tiene que solucionarse en relación a ese programa Supérate. eh, el nombre, solidaridad, el nombre acá no es lo relevante. Lo relevante y lo importante para el pueblo, Basilio, es poder tener acceso a ese servicio, ¿verdad? A esa facilidad que tanto se merece el pueblo dominicano, ¿verdad? Por el que todos los contribuyentes pues aportamos a que eso se dé. Basilio, y hay otro elemento también a tomar en consideración, y es lo que tú mencionabas. Esa, esa tarjeta tiene la característica de que, gracias a Dios, la reciben muchas personas en edad avanzada, envejecientes. Entonces, un envejeciente de un campo, uno de nuestros campos, tendría que trasladarse a lugares muy distantes, muy lejanos, y en compañía de un nieto, de un bisnieto, para poder tener acceso a ese bien, ¿verdad?, que tanto merece. Yo creo que aquí el tema es que las autoridades sigan indagando, Basilio, profundizando, presentando los correctivos del lugar, llevando los controles del lugar, porque se demostró que funciona, que desde el barrio, del pueblo, del paraje, del sector donde vive nuestra gente que tanto necesitan esa, ¿verdad?, esa ayuda social. Si se pudo hacer por tantos años, si se mantuvo por tantos años, el tema de control, y que vaya a la cárcel, como dije la semana pasada, todo el que tenga que ir a dar cuentas en relación a ese fraude a la humanidad. Sabes, Susana, que de lo que nosotros debemos y tenemos que estar conscientes, cuando tú ves un evento, por ejemplo en este caso de un fraude o un robo, y hay involucrado cantidades importantes de dinero, millones de dinero, evidentemente en esa actividad no es una actividad de cualquierita. O No, sea, hay, hay hay, una hay red, hay cabezas, hay cabezas y cabezas cabezas. y cabezas, porque fíjate que no se trata de robarse 1.000 pesos, 10.000 ni 100.000. O sea, cuando vemos las informaciones, pues ahí hay unos números que indican que alguien se está beneficiando de manera sustancial. Entonces, siempre uno ha aprendido en el mundo, por ejemplo, de las auditorías,
que lo primero que uno tiene que preguntarse ante un evento, ¿quién se beneficia? O sea, y de ahí entonces tú derivas la magnitud de los involucrados en el hecho. Entonces, pero es como bien tú indicas, de que o sea, lo importante es que las cosas lleguen a su final, que, ¿verdad?, los implicados en estos temas pues, puedan responder por los hechos ocurridos. En otro orden, Susana, en esta semana siguen las discusiones con el tema de lo que es la reforma al Código Laboral, y hay algunos temas que han salido como punto, diríamos, a debatirse, a tratarse, y que de alguna manera van como parte de la discusión, y es el tema de la carga laboral, o sea, de cuál es el costo real de un empleado para una empresa. Y a mí me gustaría que abriéramos un análisis para verlo diríamos, con un sentido propositivo hacia la posibilidad de generar mejores empleos con mayor calidad de salario, mayor capacidad de beneficios. Por lo siguiente, fíjate que normalmente cuando el tema se plantea, hay un grupo que siempre dice, bueno, pero es que los empresarios no quieren pagar, los empresarios quieren todo el beneficio para ellos. Y esta conversación a mí me gustaría que la analizáramos, mirando, quitando quizá del camino si es verdad o no, si tiene sentido o no el que el empresario siempre quiere llevarse la mayor ventaja. Porque fíjate que este tema de la carga laboral, en esta ocasión, por ejemplo, cuando se está discutiendo este tema, esa alusión que se hace hacia el empresario no cabe, porque es que la carga laboral no discrimina el tamaño del negocio. O sea, si usted tiene un colmado, si usted tiene un salón de belleza, si usted tiene un puesto de fritura de empanada, y usted tiene un empleado, pues la regla laboral a usted le juega igual que el que tiene una mega empresa. Y por eso la conversación me gustaría que la viéramos más hacia un enfoque lineal, sin ver niveles. Por lo siguiente, cuando vemos, por ejemplo, lo que es los componentes de la carga laboral, tú tienes que el tema, por ejemplo, de la cesantía, que es una figura que está en el Código de Trabajo, que le va a correr a todo el que tiene la condición de empleado. Y tú has mencionado siempre que el gran problema, por ejemplo, fíjate que el Código de Trabajo actual tiene un elemento lesivo para el que es más pequeño. ¿Por qué? Porque el que es más pequeño es informal casi en toda su dinámica de negocio. Y cuando ese empleado va al Ministerio de Trabajo, pues él va sin ninguna formalidad de nada y lo escuchan verbalmente. Él dice, y como siempre tú dices, Susana, ¿cuántos años usted tenía trabajando? 25. Exacto. A raíz de eso. Basilio, disculpa que te interrumpa cuando exponía tu análisis. Basilio, con eso pasa lo siguiente. Tú mencionabas que nosotros tenemos un código. Yo soy de opinión, no quiero que nuestros televidentes malinterpreten. Yo soy de opinión de que ese argumento, ese código, ¿verdad?, esa ley tiene que modificarse, tiene que revisarse como se está haciendo. Hasta ahí vamos claro. ¿Por qué, Basilio? Porque hay elementos de la ley que son insostenibles en el siglo XXI. Basilio, ese código yo entiendo que cumplió una función. Ese código es de una época donde las cosas en las empresas
eran completamente diferentes a lo que hoy tenemos en el país, Basilio. En un tiempo ese código fue justo y trató de proteger los derechos de los indefensos. Recuerda, Basilio, que cuando surge esta ley, no se conoce lo que tú siempre mencionas, o siempre mencionamos aquí desde Portafolio Económico, las pymes no existían, Basilio. Desde el Estado, esa figura no se conocía. O sea, ese código... eran empresas y chinchorros, ¿recuerda? Sí, pero chinchorro, todo el mundo tenía claro que yo no tenía derechos como empleado. Un chinchorro, Un chinchorro. Sí. Tú tienes un colmadito y me llevabas a ayudarte en el colmadito y comíamos del colmadito los dos. Ni siquiera salario tenía. Después fue que vino el nombre de colmado, porque de colmado. Antes era ese chinchorrito que estaba ahí en ese. Entonces, pero yo no era tu empleada, yo te ayudaba en ese chinchorro. Y que era familiar, o sea, no había un extraño. Y era familiar, entonces existía el código que era para las empresas ya formales, los empresarios, los grandes que hoy conocemos, que ahora son inmensos. Esos se regían por ese código. Por ejemplo, tenemos la cesantía. La cesantía es la figura que beneficia al empleado y que no para. Que no para. Ahora, ¿qué se ha tratado de hacer? ¿Cuál es una de las soluciones ante el tema de la cesantía? El seguro de trabajo. El seguro de trabajo pudiera estar solucionando el tema de la pasantía. ¿Qué fue lo que pasó a la llegada de la pandemia? Que no tenemos seguro de desempleo o seguro de trabajo, como le llaman a algunos. Entonces, tú me vas a decir a mí que ese mi pyme que tiene 2 empleados y el empleado tiene 5, 10, 2 años, 3 años en el negocito, estamos batallando por una razón, decir o no podemos seguir el contrato de trabajo, le vas a pedir a una pyme, a una pequeña empresa de esa, que lo liquide como una de las más grandes de este país. Pero ¿y con qué, Basilio? Hay que ir al banco a hacer un préstamo, o hay que ir al prestamista a buscar los intereses, a buscar un dinero con intereses para poder saldar el compromiso laboral con ese empleado que salió. Bueno, que de hecho, Susana, uno de los temas que hay, diríamos que se debaten y que ya se ha, diríamos, hay jurisprudencia donde esa modalidad no se ajusta a lo que el código establece, que es el tema de la liquidación anual. Ese es otro tema, el de la liquidación anual, ¿no? Sí, que al final del camino hay un problema real con esto, y es que como tú decías, esa pequeña, esa mediana empresa no tiene capacidad para soportar el pasivo laboral que se le genera en el tiempo. Y de hecho, el Ministerio de Trabajo debió de crear un mecanismo, aunque sea por resolución, donde pudiera, bajo acuerdo entre las partes, poder manejar esta figura por la salud de esos pequeños negocios. Y te explico el por qué eso es saludable mientras se busca otra alternativa. Las empresas, sobre todo las que son MIPYME, las pymes y las medianas empresas, tienen un problema de lo que le llaman un problema de caja, un problema de flujo. De efectivo. Entonces, diríamos que aunque tú veas un negocio que está vendiendo mucho, por ejemplo, podemos poner esos colmados grandes, para poner un ejemplo, o un mismo salón de belleza, o una pequeña tiendecita, ese negocio, producto de su poca formalidad, de su poca capacidad de organización, pues va en una dinámica de que vende, compra, gasta, pero nunca sobra para ir a llevarlo a una cuenta para tener un balance disponible. Cuando hay una situación de que, por eso fíjate, que cuando estos negocios se encuentran con empleados disgustados, que entonces comienzan a vegetar ahí, a hacer cosas que no responden a las expectativas del negocio, entonces ese empleador, esa pequeña, esa microempresa, se comienza a aguantarse y no toma la decisión porque no tiene con qué... no tiene respaldo económico para tomar la decisión de terminar el contrato de trabajo. Correcto. Y eso es lesivo, entonces eso es lesivo
a lo que es la creación de empleo, que es uno de los grandes objetivos del gobierno. Pero hay un otro elemento que debemos mencionar, Susana. Fíjate que ahí viene la decisión de esos pequeños negocios de quedarse fuera de la formalidad, o sea, no inscribirlo en la tesorería. Cualquier riesgo, cualquier accidente, entonces ya es un problema que se le genera porque de manera personal, de manera institucional, tienen que enfrentar los posibles costos de esos daños. Entonces, tú no tienes un empleo formal, tú tienes a un empleado que no está cotizando ni para la vejez, ni para el seguro de salud, porque al final... Una carga para el Estado, otra carga para el Estado. Finalmente, Basilio, disculpa que te interrumpa, es otra carga para el Estado. Sin embargo, él ha estado 10, 15 años en esa pequeña empresa informal, como tú le llamas, se ha mantenido esos años devengando un salario que el Estado no ha recibido ningunos impuestos por él, y finalmente llega el tiempo de la enfermedad, llegan los problemas de salud y va a los hospitales públicos. Eso es por ese lado. Sin embargo, el otro elemento es que aún los empleos que no están formalizados para el pago de impuestos, ¿verdad? Las empresas que no son formales para el pago de impuestos, que están ¿verdad? Están fuera de la ley, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, las leyes laborales no tienen nada que ver con eso. O sea, esto no le impide al empleado y al empleador cumplir con la parte que establece la ley laboral. O sea, tú vas allí y dices que yo tengo 10 años con Basilio trabajando, yo recojo la botella del puesto de botella que él tiene y gano 5,000 pesos, 6,000, 7,000, el sueldo que acordamos, y tú tienes que liquidarme, Basilio, por ese tiempo, independientemente de que tú estés formal o que tú no estés formal, de la misma manera como una gran empresa de este país, tengas o no el respaldo económico. Sí, y es como bien tú mencionas, son leyes diferentes. Son leyes por ejemplo, diferentes. En el caso de la ley laboral, es una ley que debe de cumplir con esas, ¿verdad? Con esas figuras. No hace concesiones de si eres grande o si eres pequeño, si eres extranjero o si eres criollo, si eres dominicano o dominicana, si eres ruso, si eres haitiano, la ley se aplica bajo los mismos términos. Y esa es la gran, diríamos, el gran dilema que tiene el pequeño negocio, el pequeño empresario, porque como bien tú mencionabas, la composición empresarial, la composición de los negocios cambió, y de negocios que eran plenamente familiares, fíjate cómo han tenido que ir integrando personas que no son parte del entorno familiar. Por ejemplo, si tú pones de ejemplo el mismo colmado, fíjate que hay colmados que tienen 3 delivery, pero ya esos delivery, por ejemplo, no son parte del entorno familiar, pero antes en un colmado tú veías que estaba el papá, estaban las hijas, estaba la doña, y ellos eran todos los administradores, eran los vendedores, los administradores, los cajeros. Correcto. Ahora tenemos en el entorno a la doña o el don, uno de los muchachos, 2 personas que no son familia y 3 delivery, como tú dices, y una doña que va a limpiar. Entonces yo tengo en ese colmado 8 o 5 empleados. Entonces ya soy una MIPYME, Basilio. Soy una MIPYME, entonces ya yo soy tratada igual que cualquier otra empresa, y mis empleados tienen los mismos derechos, aún esté registrada de manera legal ante la tesorería o no esté, porque las leyes laborales no hacen excepción de personas en relación a ese tema. Y hay una gran oportunidad con esta discusión que se ha abierto para modificar el código, porque, por ejemplo, yo digo, Susana, si realmente hay un proyecto y hay unos planes por ejemplo, de incentivar a la MIPYME, el emprendedurismo, la recuperación de empleo. Creación de nuevos empleos. Hay un elemento en todo esto, y es que las estadísticas en toda esta materia, por ejemplo, tanto en las nuevas empresas que se formalizan, la cantidad de nuevos empleos,
la mejora de los salarios, porque fíjate el otro detalle. ¿Qué pasa cuando tú logras que una micro se formalice? Que inmediatamente ella entra al sistema, entonces en vez de pagarle 6,000 pesos a ese muchacho, tiene que sujetarse por el mínimo de su sector. O sea, ¿me entiendes? Y la carga impositiva que le generan es el pagarle esos 6,000 pesos. Porque una cosa es que me pague 6,000 pesos a mí, Basilio, y lo que yo represento para ti. Yo para ti no represento 6,000 pesos, porque tú tienes unos impuestos que pagar por mí. Correcto. Que solamente lo sabe quien tiene el emprendimiento, ¿verdad? Quien tiene la pyme. Correcto. Porque yo gano 6,000 pesos en mis prestaciones. Hasta ahí terminó nuestra relación, ¿verdad? Yo gano 6,000 pesos, mis prestaciones cuando tú me canceles y mi sueldo número 13 o su proporción. Que de hecho, fíjese cómo se afecta al empleado grandemente ahí, porque en vez de ganar 6, si está en el sector, gana 11. Entonces, te afecta el salario, te afecta la regalía y te afecta tu beneficio. O sea, que para el gobierno, para el Estado, es una gran oportunidad para crear mejores condiciones, porque fíjate que nosotros, nuestro análisis, no lo enfocamos hacia quitarle beneficio al empleado. No, claro que no, por el contrario. Claro, no, ese no es el objetivo. Entonces el objetivo es el poder nosotros aportar desde aquí ideas, recomendaciones que puedan contribuir a que tengamos una mejor calidad de los empleados, que podamos tener unas empresas que estén dentro del sistema regulada, pero también el Estado debe de crear las condiciones para que, como dicen en los campos, no sea más la sal que el chivo. Y en otro orden, Basilio, es que una relación de trabajo donde las partes no están satisfechas, donde hay un gran nivel de desmotivación, no va lejos, no se consigue la calidad y la gente está entonces restándole años a su vida. Fíjate que en esa relación yo me quedo ahí hasta que tú me votes y me des mi dinero. Entonces como que me estanco desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano. No hago la cosa con calidad y al final estoy perdiendo. Sí, hay un atraso para todos. Mis amigos, nos vamos arriba y regresamos con el próximo bloque del programa.